Ayer terminamos el programa y salió el dato de inflación de abril, el dato que, bueno, ya sabíamos que había sido otro mes de alta inflación, como marzo, pero que sorprendió porque fue muy alta, no fue alta, fue muy alta. El gobierno celebró, llegó al paroxismo esa celebración en un tuit ridículo de Luis Delía, que celebró que haya bajado 7 décimas respecto de marzo y puso, bueno, a este paso en 4 meses estamos de vuelta en 2,5 de inflación mensual. Bueno, no es tan simple, lamentablemente, y la verdad que celebrar que la inflación bajó del 6,7 al 6% en un mes, bueno, suena a haberse rendido o a considerar que no se puede hacer nada mejor con el tema que más preocupa de la economía a todos los argentinos. Diría yo, el tema que más preocupa en general, no solo de la economía. En abril, la inflación núcleo, por ejemplo, fue más alta que en marzo. Si uno toma solamente ese núcleo, sacando lo estacional, encuentra que fue 0,3, 3 décimas superior a la que había habido en marzo. Y claro, ahí se explica un poquito qué es lo que bajó. ¿Y qué es lo que se mantuvo? Lo que se mantuvo fueron las subas de los alimentos, que volvieron a subir brutalmente, 5,9% en el mes, y lo que subió menos, o lo que se contuvo respecto de marzo, fueron los regulados, básicamente los servicios que están bajo la férula del gobierno. También algunos productos, no solo servicios. El gas, la electricidad, los combustibles, que durante el mes de abril no habían subido, pero que en este mes de mayo sí volvieron a subir. Claro, también en abril aflojaron un poquito las verduras, que en marzo habían traído un fuerte dolor de cabeza al secretario de Comercio, al ministro de Economía, al presidente, pues ya a esta altura es un problema de primer orden político. Los productos estacionales, como las verduras, bajaron en abril, pero ahora están volviendo a aumentar. ¿Y qué más subió fuerte, violentamente en abril? Las prendas de vestir. Prendas de vestir que, cotizan 10% más caras que el mes anterior. Una locura, 10% más cara la ropa que el mes anterior. Con una fuerte protección de las importaciones, porque, hay que decirlo, el gobierno restringe el ingreso de prendas y el ingreso de telas para cuidar la confección, la hilandería, la tejeduría y todos los eslabones de la cadena textil aquí en la Argentina. ¿Eso es bueno o es malo? Y bueno, es bueno y es malo en la medida en que uno pueda medir sus resultados. Si se crean empleos, si la industria sigue empleando cerca de 300.000 personas y los precios se mantienen más o menos constantes, es una cosa. Ahora, si los precios suben como están subiendo ahora, es otra. Y la lectura empieza a ser otra también. ¿Qué más aumenta en el mes de abril muy fuerte? En restaurantes y hoteles, 7,3% en el mes. Y claro, ahí aparece otro interrogante. El gobierno está por relanzar el programa Previaje, el programa que subsidió al turismo y también a los gastronómicos, porque claro, fueron los dos sectores más castigados durante la pandemia. Ahora, en este sector, si se va todo a precios, ¿tiene sentido que el gobierno siga estimulando la demanda para ayudar a los que durante 1 año y medio no pudieron laburar? Y bueno, en todo caso, habrá que ver nuevamente de qué manera se pueden acotar estos incrementos o con qué mecanismo se puede condicionar una cosa a la otra. Ahora, todo esto son sintonías finas. Lo grueso es que la inflación entró en un régimen altísimo que hoy ya equivale al 70% anual. Porque, a ver, para que la inflación baje al 60% anual, por ejemplo, tendría que registrarse una caída muy fuerte. En un marco optimista, por ejemplo, la inflación mensual podría bajar a algo así como un 4%, y en ese caso va a dar casi 70, va a dar 68 y pico. Claro, con niveles tan altos de inflación, habría que bajarla ahora muy abruptamente para que no se queden cortos aumentos de sueldo, incluso como los que acaban de conseguir los bancarios, del 60%. Claro, lo hablamos esta semana. El problema de la inflación es que cuando
sube un escalón, cuando pasa de régimen, empieza a ser muy difícil de empatar con aumentos salariales que siempre terminan mordiéndose la cola, siempre terminan yendo por detrás. ¿Qué es lo que está pasando en este mayo, en lo que va del mes de mayo? Bueno, no es mucho más auspicioso. Subieron los combustibles, subieron fuerte los combustibles el fin de semana pasado, y esto va a tener efectos de primera y de segunda ronda. Esto es, va a haber gente que aumente los precios porque le aumentó el costo directamente, y después va a haber gente que aumente los precios porque le aumentó el costo de sus insumos a partir de que aumentaron el gasoil y la nafta, pero sobre todo el gasoil. Eso se llama efecto de segunda ronda en economía. Y en ese marco optimista, que la verdad luce poco probable, hay que anotar también los efectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, el gobierno se comprometió con el fondo a que no va a atrasar el tipo de cambio, no va a hacer lo que hizo el año pasado, que el dólar aumentó mucho menos que los precios. Eso le resta un ancla a la economía. No me quiero poner lacunciano, no me quiero poner demasiado metafórico, pero ancla se suele llamar a los precios que el gobierno, el Banco Central o quien sea que regule, puede contener para contener el nivel general de precios, que es el que monitorea la inflación. Bueno, eso ahora está más restringido por el acuerdo con el Fondo Monetario. Y también está restringido lo que el año pasado se hizo, que fue congelar las tarifas. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario exige aumentar las tarifas, y de hecho las tarifas van a aumentar a partir del 1 de junio, con lo cual si en mayo baja un poquito la inflación porque afloja el efecto guerra de marzo y abril, después en junio va a aparecer de vuelta esa inflación. Y yo lo que te estoy diciendo es que en mayo es difícil que afloje, porque en mayo ya aumentaron los combustibles. Entonces estamos encaminándonos ya a una seguidilla de meses con inflaciones del 6, 7, o sea, 6,7, que es casi 7, 6, 5, 4. El resto del año pinta que va a estar por ahí. Con lo cual todo el mundo ya está previendo un 70% de inflación y tratando de adecuar sus precios a ese 70% de inflación, porque todo el tiempo uno está mirando, si tiene un negocio, a qué precio tiene que vender para no perder plata al reponer. Y eso es lo que hace que la inflación se retroalimente o se espiralice. Hay algunas mediciones que dicen que estas primeras 2 semanas de mayo vienen aflojando un poquito, es lo que dice la medición de P por Q, por ejemplo, pero a la vez la medición de alimentos de la consultora LSG marcó 1,2 de inflación de alimentos esta segunda semana. Había marcado menos de un punto en la primera semana, pero claro, ahora ya estamos hablando de 1,2 y estamos hablando de otro mes en el cual va a ser complicado entonces perforar el piso del 5%. Bueno, en ese contexto es que cobra más relevancia todavía el debate sobre con qué herramientas frenar la inflación. Porque si uno mira, y lo hablé con varios economistas en estas últimas horas, si uno mira los precios en dólares afuera, lo que termina viendo es que fue tan brutal la inflación de alimentos de estos últimos 3 meses que terminó empatando en dólares lo que vale afuera. O sea, o hacíamos una suba de retenciones para evitar que el precio en dólares se trasladara al mercado local, o pasaba lo que terminó pasando, que es que pagamos de vuelta los alimentos en dólares. Bueno, hay que ver si frena cuando ya ese empate esté así, cuando ese arbitraje se haya terminado de dar, o si no frena, porque ahí tenemos que empezar a devaluar el peso y dejar que suba el dólar, porque nos obliga el Fondo Monetario. Con lo cual me da la sensación de que hoy por hoy hay distintas patas del gobierno que tienen distintas ideas de lo que debería desarrollarse como plan antiinflacionario, pero ninguna le puede imponer su idea a las otras, y entonces el resultante es que no hay plan antiinflacionario y seguiremos navegando con este temporal de fondo que es la inflación anual en torno al 60-70%. ¿Cómo va a influir esto en las elecciones del año que viene? No lo sé, pero es la preocupación básica de todos los políticos. ¿Cómo influye en nuestra vida cotidiana y cómo nos perfora el bolsillo permanente y sistemáticamente? Es la preocupación que tengo yo y que supongo tendrán ustedes del otro lado. Para bajar esta inflación ya no alcanza con una sola herramienta. Para bajar una inflación que es la más alta en 30 años, porque no hay registros de inflaciones interanuales más altas que estas, 60, 58%, dijo el INDEC ayer, pero 60 es lo
que ya da para este mes, con solo proyectar un mes más, y 60 a 70 es lo que da a fin de año. No hay registros de esto desde 1992. Por esto es que empiezan a florecer ideas como la dolarización, y por esto es que el gobierno o las fuerzas populares que quieran resistirse a la dolarización, el otro día el ministro dijo que era un delirio dolarizar, deberían estarle proponiendo a la sociedad una herramienta que sea creíble, que sea palpable, que se vea que puede combatir la inflación terrible que ayer comunicó el INDEC y que sufrimos todos los días, sin caer en eso, en atarse las manos o cerrar la puerta y tirar la llave al río.